Buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por asistir a lo que es la presentación de un libro que me gustaría fuese un homenaje a tantas y tantas personas que no solo en Astorga, sino en esta España nuestra y fuera de España, se han dedicado a contar y a vivir lo que de alguna forma es la vida cotidiana de una ciudad. Quiero que sea un homenaje a todos esos llamados periodistas que trabajaban cuando no había periodismo, es decir, cuando era más un torbellino de ideas, cuando era más todavía un contar lo que pasaba a su alrededor, lo que les hacía tener una vocación diferente y que les obligaba a vivir no solo de contar historias, sino también vivir del cuento que podía ser una azucarera, en el caso de Astorga, vender incluso turrones, trabajar en lo que Dios les diera a entender para sacar adelante familias, en muchos casos numerosas. Vamos a presentar este libro que es una historia de Astorga, una historia impresa, contada a través de un periódico, de esos 3 periódicos que convivieron a principios del siglo XX en esta ciudad nuestra. Es la historia de una Astorga que se parece bastante a nuestra Astorga de hoy y que tiene quizás esas idiosincrasias particulares de una ciudad pequeña donde todos se conocen y que saltan un poco y quedan reflejados en esos medios de comunicación que tiene la ciudad. Vamos a tener la oportunidad de escuchar 3 versiones diferentes. También van a tener ustedes luego la oportunidad de compartir. No hay torrijas, que parece ser que el Faro ha dicho que había torrijas, no nos ha dado tiempo a hacerlas del todo, sobre todo a esa gente del casino que nos ha brindado la oportunidad de estar en este salón, que dentro de 50 años, hace 50 años, en agosto, cumplirá precisamente otro de esos acontecimientos importantes de la ciudad. Aquí nació lo que se llamó Editorial La Luz y el Pensamiento. Hará justo este agosto 50 años. Quizás ese nacimiento fue también el principio de su final. Pero bueno, eso también está en el libro y lo podrán ustedes leer. De momento yo cedo la palabra. No queremos que dure más el acto de 1 hora, no se van a tener que cansar. Y cedo la palabra al editor, al que agradezco sobre todo su paciencia, su traducción y el embellecimiento de un libro que hasta este momento no tenía lo que él ha aportado, que son más de 2.500 nombres, no solo de la historia de España, sino sobre todo y por encima de todo de la historia de Astorga. Señor Valdueza, muchas gracias por lo que le toca y le escuchamos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo voy a enfocarlo de forma un poco para definir el contexto de lo que significa esta publicación. Si me permiten ustedes, quiero de forma breve referirme a la función del editor como actor cultural dentro del proceso de hacer llegar a los lectores el resultado de la creación y demás trabajos de escritores e investigadores, máxime cuando, como en este caso, el escritor y el investigador son el mismo. Y, como también en este caso, al ámbito de los periodistas que, con más frecuencia que en otros colectivos, su principal actividad está tan cerca del arte de escribir. En el antiguo régimen tipográfico, denominado así el período desde la invención de la imprenta en el siglo XV hasta la generalización, al menos en Europa, de la revolución industrial en el último tercio del siglo XVIII, las funciones del editor, que no existe como tal, el impresor y el librero se confunden. La temática de las publicaciones, orientada a una élite culta y de alto poder adquisitivo, se reduce básicamente a temas religiosos y de moral pública, ajustados estos a los criterios establecidos en cada época, cuya guardia y vela corría a cargo de las 2 censuras vigentes. Así, los temas políticos, la moral pública y el dogma religioso eran sometidos a la censura previa gubernativa a la que se superpone la de la propia Iglesia, si hemos de seguir el análisis del profesor Manuel Morán Ortí,
en su interesante trabajo sobre la edición de libros en Madrid a finales del antiguo régimen. Como siempre ocurre, y hoy día sigue ocurriendo, los avances de la técnica van a poner fin a ese antiguo régimen tipográfico. A principios del siglo XIX, la situación ha cambiado de forma tan brusca por mor de la revolución industrial y, en consecuencia, de su capitalismo necesario, separando en el sector de la edición al librero del impresor y a este del editor, dando lugar a tres industrias bien diferenciadas. La primera, la industria de las artes gráficas, que evolucionará al ritmo de los avances tecnológicos. La segunda, la industria de la distribución, que controla el mercado y se situará entre el impresor y el librero. Y, por último, la industria editorial, que asumirá el papel de promotor y gestor del proceso editorial en su conjunto, consolidando, a su vez, la figura del editor. Lógicamente, en este proceso, los grandes editores del siglo XIX salen de los grandes impresores y libreros, que son los que entienden y poseen el capital suficiente para abordar ese nuevo mundo editorial, a los que se suman instituciones públicas, que por su capacidad económica se convierten en sectores principales e imprescindibles. En España, el paso cualitativo a este nuevo régimen tipográfico se produce a saltos en los periodos liberales del siglo XIX, propiciando sus marcos legales, incluida la libertad de prensa, la proliferación de iniciativas editoriales orientadas a las clases populares. Como ejemplo, les hablaré brevemente del periodista, escritor y editor español Benito Hortelano Balbo, nacido en Chinchón y fallecido en Buenos Aires en 1871, exilio al que partió tras la subida al poder de Narváez, siendo, como era, partidario de Espartero. Benito Hortelano, en sus memorias, que no vieron la luz hasta que Espasa Calpe las publicó en 1936, cuenta lo que sigue. A ver si no me pierdo. No. Cuenta lo que sigue tras la disolución de la Milicia Nacional, una de sus múltiples disoluciones, por Espartero. Abro comillas. Esto es lo que cuenta el editor en sus memorias. De repente, y como iluminado, me vino una idea sublime, colosal y con todas las circunstancias que yo deseaba. En fin, la idea fue la de hacer una publicación económica de la vida de Espartero. Pues hágase una edición popular, dije yo, dedíquese a la extinguida milicia y en vez del nombre del autor pongamos que es escrita por una sociedad de exmilicianos. Con esta garantía, el pueblo, al leer nombres tan gratos a su oído, Espartero, milicia, exmilicianos, acudirá en tropel a suscribirse. Otro requisito. La mayoría de los suscriptores han de ser artesanos. Estos no tienen dinero desde el lunes adelante. Repártanse las entregas los sábados por la tarde, a la hora en que se hace el pago en los talleres, y, en momento tan oportuno, ni los más despilfarrados dejarán de pagar la entrega. Otro requisito más. En lugar de un real, que es cifra quebrada, pongamos 8 cuartos la entrega. Y así evitamos las fracciones incómodas y que darán lugar a cuestiones entre repartidores y suscriptores. Y para que nada faltase, busqué para repartidores a los avisadores de las compañías de la milicia. Ofrecí dar un retrato de cuerpo entero del héroe de la historia al terminar la publicación. Todo fue combinado perfectamente y todo se cumplió. Aquí cierro las comillas. Como en efecto parece que así fue, habiendo conseguido 8.000 suscriptores, esta vida militar y política de Espartero, publicada en 1844, recaudando en año y medio la importante cantidad de 28.000 duros. Así nace un poco la edición popular a través de un periódico. Hoy pueden encontrar ustedes algún ejemplar de esta obra en 2 volúmenes en las librerías de Viejo, al razonable precio de 100 euros,
con el título Vida militar y política de Espartero, editor Benito Hortelano, autor La Sociedad de Exmilicianos de Madrid y impreso por la Sociedad de Operarios del Mismo Arte, 1846. Y esto no tienes tú nada que ver. Bueno, ¿No? no. Me está sorprendiendo. No tengo nada que ver. Yo, entonces, pues ni había nacido. ¿Hasta dónde llega el nuevo régimen tipográfico? Es patente, como evidencia la obra que hoy presentamos, que la prensa astorgana del siglo XIX y hasta bien pasada la mitad del siglo XX responde a ese nuevo régimen tipográfico. Las analogías entre las ediciones de Benito Hortelano y las ediciones del Pensamiento astorgano son muchas, como ustedes comprobarán al leer el libro. ¿Son sus parámetros los que rigen hoy día el mundo editorial? Es evidente que no. Después de las últimas décadas del siglo XX, felices años de libertad para el sector editorial, llegamos al presente en el que sus tres industrias se han transformado totalmente en un proceso continuo y silencioso. La generalización de la impresión digital y la concentración empresarial en las áreas de edición y distribución son las características más significativas de este proceso. Características que, sumadas a la edición y distribución electrónica, derivada de la globalización y difusión de las nuevas tecnologías, muestran un panorama complejo, pero al mismo tiempo apasionante, permitiendo, como es nuestro caso, la existencia de empresas de edición, de editores, así como de impresores, fuera de los procesos de concentración, orientados a la excelencia de los productos que satisfagan los requerimientos de sus, yo había puesto nichos, pero me gusta más parcelas de mercado. Antes de dar la enhorabuena al autor, quiero decirles que este libro tan pesado, su peso, que son 1.800 gramos, es directamente proporcional a su interés, y eso lo comprobarán ustedes. Enhorabuena al autor, Magín González Rubio, Magín Revillo, por su pasión y por su esfuerzo, y enhorabuena a Astorga por ser capaz de generar esa pasión de siglos en los suyos. Gracias. Gracias. Eso es lo que... Muy bien, muchas gracias. 8 minutos, ¿eh? Mal creo que tiene que ser. Bueno, que hay que hablar muy cerca. Sí. A ver. Antes de nada, querido Magín, una aclaración. Menos mal que hace años tuve la feliz ocurrencia de realizar un curso de lectura rápida, porque de no haber sido así, me temo que hoy tendría que haber recurrido en exceso a mi imaginación para hablar de tu libro ante el limitado tiempo del que he dispuesto para la lectura de las pruebas de imprenta que me has ido facilitando en los últimos días. Pero, como digo, las habilidades adquiridas en el citado curso, junto con mis abundantes ocios de jubilado, me han permitido una lectura suficiente para poder hablar de tu ambicioso trabajo con conocimiento de causa, como recomienda el Manual del Buen Presentador de Libros. Yo le tengo anotados a Magín dos agradecimientos fundamentales, uno retroactivo y otro actual. El agradecimiento retroactivo tiene que ver con su presencia en la presentación de mi libro La Luz y la familia Fidalgo, una saga astorgana de periodistas que tuvo lugar en el 2021 en el Jardín de la Sinagoga, en aquel espacio a cielo abierto que habilitó el Ayuntamiento para actos culturales y las proyecciones cinematográficas durante la época estival. Su presencia, junto con la del entonces alcalde Juanjo Perandones, que hoy también nos acompaña, además de honrosa para mí, fue muy apreciable porque los profesionales del colectivo periodístico no solemos prodigarnos en afectos y generosidades hacia los compañeros por culpa casi siempre de nuestros egos inmoderados. Y, lógicamente, el agradecimiento actual tiene que ver con el hecho de que Magín me haya invitado a participar en la presentación de su libro Historia impresa de la ciudad, El pensamiento astorgano, 1904-1979, al que ya me apresuro a calificar de magnífico
por su cuidada redacción, por su trabajada documentación, por su buena edición y, desde luego, por su abultado número de páginas. Vamos, que a mí cuando sea mayor me gustaría escribir un libro como el que hoy presenta Magín. El libro, según se indica en la introducción, parte de la tesis doctoral que el autor defendió y publicó en su día en la Universidad Complutense de Madrid, y esta es una circunstancia que, entre otras cosas, explica la extensión del trabajo y, naturalmente, su rigor documental. Baste señalar, a título de ejemplo, que al final del libro se incluye una relación con los 59 documentos recogidos y analizados por el autor sobre distintos aspectos de interés de la trayectoria familiar, empresarial y periodística del pensamiento astorgano desde la propia partida de nacimiento del fundador, Magín González Revillo, fechada en 1863. Junto a este importante aporte documental, también es destacable otra relación que se incluye en el libro, referida a todos los colaboradores que tuvo el periódico a lo largo de su existencia, una relación en la que, por cierto, además de quien les habla, aparece Melquiades Fidalgo, poeta y primo de mi abuelo Nicesio, que publicó sus colaboraciones en El Pensamiento. Por cierto, me ha sorprendido comprobar cómo, entre los muchos archivos, fondos y bibliotecas consultadas por Magín para documentarse, figura la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América del Norte. Menos mal, querido Magín, que no coincidiste en el emblemático edificio con las hordas enloquecidas de Donald Trump el día que éstas decidieron visitarlo, y no precisamente con la intención de consultar, como tú, sus fondos bibliográficos y documentales. Estoy seguro que, de haberse producido tan inconveniente coincidencia, hoy no podríamos estar aquí disfrutando ni de tu apolínea figura, ni de tu talento, ni de tu palabra. En el título del libro se afirma que se trata de la historia impresa de la ciudad, y es verdad. Ya se sabe que hay libros y también películas que en sus títulos anuncian una cosa y luego son otra, porque los editores de libros y los directores de cine tienen muy claro que los títulos son el primer reclamo comercial de las obras cuando éstas se presentan ante sus respectivos públicos. Pero, como digo, en el caso que nos ocupa, lo que se anuncia en la portada, desde luego, se puede encontrar en el interior. En las páginas del libro está la historia de la familia Revillo, también está, como es natural, la del periódico e igualmente la de nuestra ciudad, con la inclusión al final del libro como anexo de una completa cronología histórica, y todo ello en el marco de los grandes acontecimientos que configuraron la historia de España. Podría decirse que los periodistas somos los que escribimos la historia en primera instancia. Eso sí, la escribimos siempre con prisas y algunas veces, justo reconocerlo, con insuficiente rigor, tal vez por culpa de las urgencias con las que habitualmente tenemos que trasladar los hechos de la realidad al papel. Sin embargo, pese a todo, como digo, el que quiera conocer a fondo lo que ocurrió en Astorga en todos los ámbitos de la vida ciudadana durante el amplio periodo de tiempo que va del 1904, año de la fundación del Pensamiento, a 1979, año de su desaparición, tiene que acudir a esta obra imprescindible, cuya lectura se hace amena desde la primera línea porque está bien escrita y mejor diseñada. El buen planteamiento del libro hace que el lector no llegue a percibir en ningún momento ni el aburrido perfume que emana de muchas obras con orígenes academicistas, ni el desfallecimiento que suele asaltar a algunos lectores cuando descubren que el final del libro que está leyendo se encuentra situado a más de 800 páginas de la introducción. Los Revillo y los Fidalgo, aunque no le pueda parecer así a algún observador inatento, hemos tenido, vivido y sufrido bastantes cosas en común, desde que nuestros más provectos antepasados decidieron hacer del periodismo la vocación, la dedicación y la profesión de muchos miembros de las respectivas familias, al abrigo de las cabeceras de sus periódicos. La Luz de Astorga, en el caso de los Fidalgo, que salió a la calle por primera vez en 1892, y El Pensamiento Astorgano, en el caso de los Revillo, que tuvo su primer encuentro con los lectores en 1906 con el prólogo del Heraldo de Astorgano, que fue una iniciativa periodística en la que apareció por primera vez el apellido Revillo, apenas iniciado el año 1899.
Magín recoge perfectamente en su libro estas trayectorias periodísticas paralelas. La Luz de Astorga, escribe, fue el periódico trisemanal que llenó con el pensamiento astorgano las 3/4 partes del siglo XX. Nicesio Fidalgo, hijo de Domingo, fue, como el caso de Revillo, otro director y periodista astorgano de referencia. Sin adelantar acontecimientos, lo curioso será que al final los unos y los otros, Revillos y Fidalgos, acabarán uniendo fuerzas y astorganismo para que la prensa local siguiese siendo un necesario punto de referencia política, económica, social y religiosa de la ciudad, de la diócesis y de su comarca. El paralelismo de las dos sagas familiares de periodistas astorganas llegó a tal punto que hubo momentos en que los dos directores llegaron a recibir al mismo tiempo las descalificaciones de algún adversario político. Para muestra, la anécdota que recoge Magín y que estuvo protagonizada por el director del Ideal, un periódico que en un momento dado intentó hacerse un hueco a codazos entre los dos periódicos católicos de la ciudad, La Luz y El Pensamiento. El director del Ideal, Antonio Alonso, llegó a calificar a la prensa astorgana de majadería periodística revestida siempre con las casullas que se han fugado de los templos, y arremetió simultáneamente contra Fidalgo y Revillo. Al primero le llamó mamón y al segundo molondro de puerta de rey, y a ambos los encargados de velar por el honor de sacristía. Yo tuve la oportunidad de escribir mis primeros trabajos para La Luz de Astorga en la misma redacción que don Magín. Para mí siempre fue don Magín, y fue allí donde manejaba don Magín, como digo, el timón del Pensamiento, cuando se responsabilizó de la dirección de ambos trisemanarios tras el acuerdo empresarial alcanzado con mi padre, Enrique Martínez Cornejo. El hecho de compartir ocasionalmente ese espacio físico en la redacción de López Peláez me permitió conocer más a fondo la rica personalidad y el buen hacer profesional de este periodista consagrado tras muchos años de valiente y abnegada dedicación al periodismo local, como refleja con especial detenimiento Magín en su trabajo. De don Magín yo admiraba su educación exquisita, su bonomía y su laboriosidad. Era un hombre que trabajaba sin horarios, y debo confesar que en aquellos años de mi juventud no fue precisamente esta una cualidad que me ayudara a reforzar mi incipiente vocación de periodista. Claro que el tiempo y el ejercicio profesional me demostrarían después que eso de tener horarios en nuestra profesión era una utopía tan inalcanzable como el salario digno de los periodistas en prácticas. Después de don Magín, también tuve oportunidad de coincidir profesionalmente en León con otro Revillo, José Magín, que durante muchos años estuvo vinculado a la emisora de la SER en la capital leonesa. Y ahora, el destino, Astorga y sus ocasionales huidas de Washington me han situado nuevamente cerca de otro miembro de la familia, que yo considero Revillo a todos los efectos y a todos los afectos, por mucho que en el registro civil este Magín conste con los apellidos de González Rubio. Y termino volviendo al libro para decir que es absolutamente recomendable primero su adquisición y luego su lectura, porque, como decía más arriba, en él están todas las historias, la menuda de la familia Revillo, con su periódico, la general de España y la de Astorga, con todos los acontecimientos que fueron noticia en la ciudad durante los 75 años de existencia del trisemanario, con el protagonismo destacado y permanente del obispado, que fue el epicentro informativo e institucional de la ciudad durante muchos años. Precisamente, una de las partes importantes del libro está dedicada, bajo el cervantino título de Con la Iglesia hemos topado, a los 7 obispos que coincidieron en el tiempo, en el espacio y en la actualidad astorgana con El Pensamiento, periódico que, como su competidor más directo, se proclamaba católico en su cabecera y también en sus contenidos. Miren, yo aprecio mucho a mis queridos paisanos de Astorga y por eso me voy a permitir terminar mis palabras con una recomendación afectiva y colectiva. Entre pasar horas siguiendo las redes sociales o viendo en televisión a esos personajes de opereta que rigen nuestros destinos a corta, media y larga distancia, yo recomiendo dedicar el tiempo a la lectura de la historia impresa de la ciudad. De esta manera tan sencilla podréis evitar los sobresaltos que ahora nos producen de forma continuada los telediarios y sobre todo el culo arancelario de Donald Trump. Y al mismo tiempo conseguiréis el alimento más nutricio para la inteligencia, que es la lectura de un libro muy interesante como el que ahora estamos presentando.
Muchas gracias a todos por vuestra atención y a ti, Magín, por tu invitación y, sobre todo, por tu amistad. Buenas tardes. Quizá aquí ya se debería acabar el acto porque yo no voy a añadir nada. Me pregunto cuando alguien me invita a que sea presentador o a hacer algo, ¿a santo de qué? ¿A santo de qué tengo yo que hablar en esta presentación del libro? Y dándole vueltas, pues sencillamente porque soy amigo de Magín. Una amistad que es de últimos años, cuando él y yo hemos regresado a Astorga como una ciudad hermosa para vivir y hermosa para morir. Y entonces hemos establecido un trato a través precisamente de su trabajo en la universidad para escribir esta tesis en el archivo. Y luego yo he recordado, pues, con gratitud mis vinculaciones con el periódico. Con don Augusto fui a salvar lo que ahora es un tesoro del archivo diocesano, de una casa que se venía allá abajo, todos aquellos tomos del pensamiento. Faltan algún año, sin embargo. Y desde los desvanes yo me metí con gran preocupación de don Augusto, porque ya se veía el cielo entre las tejas, a sacar otros periódicos que, porque habían sido políticamente inconvenientes, estaban allí recluidos. Y después he pensado que yo le debo mucho al pensamiento astorgano, porque siendo muy joven comencé a escribir el primer artículo sobre la Virgen del Castro, que tuvo muy a bien don Magín corregir y acortar como debía ser. Y después yo viví muchos años fuera y siempre he tenido una nostalgia intensa por Astorga, una nostalgia de la que me curaba porque mi padre tuvo a bien suscribirme al Pensamiento y a La Luz de Astorga. A esos periódicos grandes, pero que tenían una inteligente forma de plegarse, de tal modo que no abultaban más que lo que un sobre normal. Y yo recibía el Pensamiento y La Luz, y allí me curaba las nostalgias leyendo, sí, las cosas importantes que sucedían, pero también las menudencias de ese vivir cotidiano que no salen en el libro de Magín, porque si no, el Espasa, con todos sus tomos, sería de una manera necesario. Yo tampoco he podido leer el libro, no hice el curso que hizo Fidalgo de lectura rápida y soy de lecturas muchas, pero no tanto como para meterme en un par de días todo esto, que lo leeré por entregas, eso sí. Pero sí he descubierto que es un libro no escrito por un historiador, bendito sea Dios, es escrito por un periodista que escribe una historia y que por tanto tiene otros métodos de decir y de explicar que no son los rigurosos de un académico. Las dos cosas no son incompatibles y pueden darse de la mano, pero este sí es un libro para que se lea con esa libertad de las cosas que sabemos que las cuenta alguien que las ha vivido porque las ama. Yo pienso que un libro cuando se escribe es porque uno hace 3 actos de como las virtudes teologales, aunque no sean en este caso de carácter religioso. Hace un acto de fe porque cree en unas cosas y le parece que eso que cree lo debe manifestar, lo debe confesar. Esa profesión de fe que en Magín pues es su familia, es esta ciudad y es el periodismo que también siempre está metido en la sangre de estas familias, tanto de la de Fidalgo como la de los Revillo, yo añadiría también el Faro astorgano de los López. Y después hay que hacer un acto de esperanza. ¿De esperanza de qué? De que lo que uno escribe sirve para algo. Ya sabemos que los que escribimos siempre sabemos que con la satisfacción de haberlo escrito ya estamos pagados, porque después que lo lean otros, eso ya es otro cantar. Y después, si hay que pagar el libro, pues todavía un añadido. Yo, desde luego, voy a intentar leerlo en otro formato porque leo en la cama y esto no lo soporto. Pero lo leeré. Y después agradezco pues al Pensamiento y a La Luz que hayan sido mi vinculación con Astorga afectiva, pero no solamente con esas noticias un poco más destacadas, que es lo que hace Magín, sino con lo cotidiano, con eso que no tiene historia, pero que es historia, con la vida de las gentes, con esas pequeñas noticias que yo los admiro mucho. ¿Cómo hacer un periódico sacando de donde no había noticias para llenar 4 páginas, aunque casi siempre la última era de anuncios que se repetía en todos los números?
¿Qué hacían? Salían, escuchaban, iban a un sitio y a otro, y las pequeñas insignificancias de todas nuestras familias allí salían. Salíamos nosotros cuando nacíamos, porque don Magín se encargaba de poner la noticia. A mi madre le dijo, don Magín, ojalá que no se cumpla, porque cuando nacimos mi hermano y yo aseguró que quería que fuéramos unos grandes barmanes del bar Correos, que era el que tenía mi padre, cosa que no le gustó a mi madre nada. Esperaba para nosotros otros destinos. Pero después también nos enterábamos de esas muertes que vienen en esas esquelas afectuosamente redactadas y recogidas. Mi madre en los últimos años, que recibía en casa de mi hermana ya el faro, pero cuando llegaba y no había esquelas decía, hoy no trae nada. Así que sí, el despedirnos de la gente, saber de ellos, es una manera de comunicar. Y después que si un negocio se abre, que si otro se cierra, que si llueve, que si no deja de llover, todas estas pequeñas cosas. Pero yo sobre todo leía los artículos de C. Cadenas, don Augusto Quintana, leía los artículos de don José María Luengo, que de alguna manera fueron para mí lección de lo que yo siempre he querido disfrutar haciendo, escribiendo esas menudencias con un dato histórico insignificante y a veces intrascendente. Y leía las poesías de Batemar, siempre fáciles, y las otras más importantes de los Panero, que siempre tenían espacio en la prensa. Y destacar, cómo no, todo lo que venía de todas las personas que uno quería y conocía y que se le hacían vivas y presentes en una distancia con más intensidad que viviendo en la propia ciudad, porque lo que tenemos cerca casi nos damos por enterados aunque no lo sepamos y lo despreciamos. Yo quiero agradecerle a Magín que además de haber hecho este libro esté trabajando en el archivo diocesano, y él sabe que yo tengo una intención grandísima de reunir allí todo lo que se pueda reunir de memoria, que no vaya a los contenedores, y yo celebro que el pensamiento esté allí sirviendo para muchas consultas como se hacen en ese fondo. Las hace Magín, las hace Juan José Perandones con frecuencia y otros muchos, porque cuando hay que acudir a algo para saber y para agarrarse a algún acontecimiento y alguna razón por la que escribir, allí está recogido. Y la tercera virtud es ese amor, esa caridad, y aquí es todo amor. Es amor a la familia de los Revillo, con todas esas ramificaciones intensas que tiene y con todos estos personajes que vais engrandeciendo la ciudad con vuestra tarea, aunque sea fuera de aquí. Siempre decir Revillo es decir Astorga. Y ese amor, por supuesto, desbordante por Astorga, si no, no se podría hacer un periódico con esa perseverancia de todos los días, de todos los meses, de todas las semanas. Amor a Astorga y amor, por supuesto, a todas las personas que aquí viven, y que quisiera yo que fuera uno de los regalos que nos hace este libro, con ese índice tan intenso de personas que casi uno piensa que en Astorga todos, sin dejar ninguno, han escrito en el pensamiento astorgano alguna vez. Pues nada, felicidades Magín, gracias por este esfuerzo que has hecho, gracias por esta buena presentación, gracias a Escarpizo por esta portada generosa que te ha regalado y que nos regala a todos, que siempre también es una manera de que cuando uno mira un libro se le haga más atractivo y le entren más ganas de leerlo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo doy también muchas gracias a Astorga de que haya niños raros como Miguel Ángel, que desde que conoció a don Augusto Quintana, pidiéndole referencias sobre los santos que había en Astorga, consiguió hacer de ese niño todo un ratón de bibliotecas y un gran archivero. Y gracias a ese archivo y a esa pasión que ha puesto siempre en Miguel Ángel, está este libro, que sería imposible si él no hubiese recuperado con la venia de mi abuelo toda la colección del pensamiento astorgano. Yo no tengo fijaciones, pero en esta sala hay una persona que podría hacer mucho por Astorga. En ese archivo diocesano que tenemos en nuestra ciudad faltan periódicos, falta la luz. Nos hablaba Ángel de que hace 4 años en el Jardín de Astorga presentábamos un libro dedicado a la familia Fidalgo y a la luz. Ese libro no es lo que podía haber sido. Ángel podía haber escrito este libro mucho antes que yo,
porque la historia de Astorga la contaron 3 periódicos, no 2. Y fijaros la importancia quizás de tener herencia, porque evidentemente Porfirio López tuvo un hijo, se llamó Lorenzo López Sancho, pero su descendencia voló de Astorga. Y por eso hoy casi de ese primer faro no hay demasiadas referencias. Y tampoco sabemos la historia de cómo nació el faro. Incluso yo he tenido muchas dificultades para saber cuándo acabó esa primera etapa del faro, porque se supone murió Porfirio López. Sí sé cómo empezó, y empezó de una excomunión. El obispo de aquel entonces, don Vicente, en 1903, excomulgó a Porfirio No, a lo que se llamaba el Heraldo Astorgano, del que era director Magín González Revillo, mi bisabuelo. Y al día siguiente, don Porfirio, que debía ser un treta, dijo: señores lectores, mañana sale el Faro Astorgano. Y así evitó, de alguna forma, la excomunión de lo que era el Heraldo Astorgano. Como bien ha dicho Ángel, en aquella Astorga meapilas, mi abuelo se apartó, mi bisabuelo, rápidamente del carro. Vendió una casa, está documentado en el periódico, por 5.000 pesetas y nació el pensamiento. Cuando ya existía el Faro y cuando ya venía siendo casi decano de la prensa de Astorga, La Luz de Astorga. Esas historias las podemos contar porque, digo, hay fondos documentales. Si ese fondo documental, como es el caso del Faro, no está en el archivo diocesano, es difícil que los investigadores puedan acceder a lo que yo sí he tenido la suerte y la fortuna de acceder gracias a trabajos como el de Miguel Ángel, que trepó en aquella casa casi de postas 11 que se caía para recuperar, por ejemplo, el Ideal o para recuperar el Combate, que son periódicos, revistas, hojas volanderas muy corrientes en la Astorga de principios del siglo XX. Esa documentación es la que nos falta con La Luz de Astorga. Y yo le pido a Ángel y le pido a esa persona que está aquí en la sala que lo piensen 2 veces, que cedan ese fondo sin perder su propiedad a los archivos de Astorga, ya sea el archivo municipal, ya sea el archivo diocesano. Ese sería mi mejor regalo, como mi regalo será que ustedes entiendan que aquí no hay 900 páginas. Yo me he basado en algo tan sencillo como pensar que si hay algún secreto, el mejor sitio para esconderlo es un libro. Por eso yo sí les invito a que estudien, lean y descubran el secreto que hay guardado en estas páginas. Como son tantas, estoy muy satisfecho de que seguramente no lo van a descubrir. Pero si lo descubren, que sepan también que estoy muy orgulloso de ser Revillo y de proceder de esa familia que para mí, como los Fidalgo y los López, han engrandecido a Astorga. No como periodistas, vuelvo a insistir, sino como gentes que amaban a su tierra, que amaban a sus convecinos y que lo contaban todos los días con el amor que solo da esta ciudad tan ilustre, diferente, incluso tan bonita como la que pinta Benito. Gracias, Benito Escarpizo, por esta portada que resume lo que hay dentro del libro. Es como un cubo. Este cubo que hay aquí, él lo explicaría mejor, que resume también la vida de un hombre, de una familia. Y en este caso, como decía, en mi parte particular, un homenaje primero al bisabuelo y también, como es lógico, a quien yo pude saborear, compartir y aprender, mi abuelo. Por eso, aparte del libro, y en el libro, hay unas referencias especiales a ese hombre que tuvo que buscarse la vida, no haciendo un periódico, sino incluso escribiendo y poniéndole letra a músicas como la de un maestro llamado Leovigildo Blanco. Yo de eso sé poco,
pero afortunadamente, María José Cordero, sabes mucho y te pediría, has hecho el milagro más grande de la tarde, que es el salto mortal y medio. Has recuperado unas partituras de Leovigildo Blanco a las que Magín González Fuertes, luego Magín Revillo, puso letra. Ella le ha puesto, no sé si el tono, porque decía, está muy alto, está muy alto. Y para mí ha sido la primera vez que escuchaba la música de Leovigildo y la letra de mi abuelo. Nos puedes contar, compartir con nosotros la experiencia y no sé si te atreverás a ponerle el punto. ¿Se oye? ¿Se va a escuchar? Tiene ya el micro. Sí, ahora. A ver, esto es un embolado de Magín, de los muchos que hace. Y un día me dice, tengo que hablar contigo. Y yo dije, mando, pero bueno, fui. Y me entrega, he encontrado dos partituras, dos son propias, ¿eh? Y bueno, las veo, es que son letras de mi abuelo. ¿Abuelo era o bisabuelo? Abuelo. De tu abuelo y música de Leovigildo Blanco. Cuando me dijo lo de Leovigildo Blanco, me sonaba, pero no sabía que era el famoso Paganini, que cuando Juanjo Perandones fue alcalde, no sé en qué año, ya lo sabrá que anda por aquí, le puso una placa en el templete del jardín de la sinagoga. Menos mal que hay placas también. Bueno, yo la verdad es que cuando me dio está completamente lo más cortito, que es muy puñetera de cantar, pues dije, ostras, esto parece un chotis, y es un chotis, sí. Y voy a leer la letra, porque como no vais a entender lo que canto, porque no es mi tono de voz, el COVID me hizo la letra, mejor o peor dicho, porque me ha jorobado bastante la voz. Entonces estoy sinfónica, pero, bueno, haremos un pequeñín milagro. Y dice así: una joven en su edad de primavera, arrullada por los cantos del amor, al saber que era hechicera, no pensaba que es la vida una carrera de dolor. Y su loca fantasía la traía dulces sueños de ilusión. Mas la bella no sabía que los sueños son. Este es el chotis. Te voy a cantar la primero porque la otra es terrible, tremenda. Bueno, hay que situarse en la época en la que está escrito esto y el porqué. Se titula Laureles de tragedia. Y yo cuando leí la letra, en un momento decía, y la chusma cabileña, le dije, Magín, eso no es políticamente correcto. ¿Cómo voy a decir yo la chusma cabileña? Diré la gente, cabileños son los bereberes. Y yo solo le dije, mi abuelo nos llamaba chusma. Así que yo creo que no es políticamente incorrecto que digas chusma, porque sus nietos hemos sido chusma. Bueno, después, cuando me dice, cuenta tú lo que pasó aquí, bueno, pues me pongo a leer lo que fue la batalla de Animal, lo que fue el Rin, en una zona montañosa de Marruecos, que hay montaña, pero también hay una parte verde, bastante verde, y el Mediterráneo. Y allí los rifeños, digamos, llevan años queriendo independizarse. Primero los españoles, los franceses y los marroquíes. Pero no lo han conseguido todavía. Pero bueno, os digo cómo va la cosa. Resulta que la batalla de Anual fue una de las tragedias más terribles de la milicia de los ejércitos españoles. Fue un horror y un desastre. El general Navarro se rindió el destacamento porque veía que iba a ser un desastre y que no iba a sobrevivir ninguno. Le dio exactamente igual porque los rifeños cuando se rindieron fusilaron a 3.000 soldados, los que había, y a los mandos los cogieron de rehenes para
negociar luego. Total, que lo de Chusma sí que lo he dejado. Probablemente lo que una vez vendidos matan a 3.000 y no. Chusma. Y entonces la letra dice así, también porque no la vais a entender, pues sí, y además porque tiene mucha enjundia. Bruñidos por el sol africano inclemente, los hijos de la patria sublime del Cid, flameando con orgullo la bandera riente, seguida inmolaron en los yermos del Grif. La barbarie, la perfidia y la traición de la chusma caribeña, de la ibérica nación la noble enseña, enlutó al herirla en el mismo corazón. Y aquí viene el estribillo, que es lo más sencillo de todo. España, patria querida, madre augusta de titanes, si está sangrante y florida, aún alientan los guzmanes. España, por Dios, no llores, que si ruda fue la lid, tu frente nimban las flores del cielo de monte Albuí. Siguiente letra y pequeñido. Espera, porque yo ahora sí que le voy a pedir un favor a mi familia. Creo que había una versión revillo de este estribillo. No sé si quieres acompañarles, pero es que ellos cantan otra cosa. Me he enterado esta tarde. ¿Me podéis dar la versión revillo del estribillo, por favor? ¿Quién se atreve? Espera. A ver, ¿quieres música? No. España, por Dios no llores, aunque te ofenda un gran pillo, porque están para defenderte Paganini y Revillo. Teñidos de amor con la sangre española, los riscos maldecidos del trágico anual esplenden con fulgor siniestro y amapola. Tu mustio floreció cual símbolo letal. Del desastre magno la honda emoción. El alma hispana no abate, que al rugir el fiero león en el combate conquistó gloria y gritos la singular nación. ¿Cómo voy a cantar? Oh, Dios. Bueno, empezaremos por el chotis y ya veremos. Esto sí me va. Si veis que me paro, perdonadme, es que se lee fatal.
La tengo puesta con boli la letra, pero tela, bueno, allá va. La cosa es el testimonio. Eso. Bueno, son las 7 de la tarde, hemos estado a la hora exacta. Yo, si ustedes tienen alguna pregunta, estupendo. Si no, no hay torrijas, como hemos dicho, pero sí hay limonada, hay saladillas. Y mientras ustedes toman las limonadas, las saladillas y firmamos lo que haya que firmar, vamos a poner también lo que es la historia
impresa, hablada. Como se ha dicho, esto nació como una tesis doctoral, pero durante casi 2 años hubo una ronda de entrevistas que todavía hoy continúan. También hay un agradecimiento especial en el libro a todos los que han participado en esas entrevistas. Y podrán ver ustedes un vídeo que es muy largo, o sea que cuando se cansen se van tranquilamente porque el vídeo dura aproximadamente 1 hora. Está en YouTube, lo pueden ver en su casa o lo pueden ver cuando quieran. Y parte de ese vídeo será también lo que de alguna forma se presente en el Ateneo de Madrid el próximo día 24 de abril. No sé si quieren ustedes añadir algo más, si hay alguna pregunta dirigida a la mesa o a alguno de nosotros. Yo creo que entonces pasamos directamente ya al ágape y demás. Muchísimas gracias y ponemos el vídeo. Te has soltado tú el aplauso, joder. Tu aplauso, coño.